Hola a todos, bienvenidos a la clase 4 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar polarización y vamos a seguir con lo que estábamos revisando desde la clase pasada sobre la polarización de los transistores BJT. La clase anterior vimos dos tipos de polarizaciones: polarización por resistencia de base donde el circuito tiene una resistencia en la base y un transistor con una resistencia de colector. La fuente VCC no necesariamente tiene que ser la misma. Pueden ser fuentes diferentes, es decir, podemos ponerle, por ejemplo, 2 voltios en el colector y 1 voltio en la base, siempre y cuando tengamos suficiente tensión para poder activar el transistor. Entonces, la idea de las polarizaciones es definir una tensión de base emisor y una corriente de colector, ambas en corriente directa. Luego habíamos visto la polarización por divisor de tensión, donde en esta polarización establecemos la tensión base emisor a través de un divisor de tensión formado por R1 y R2. Si la corriente de base es despreciable, este divisor de tensión es exacto, lo que quiere decir que la tensión de base es la misma tensión base emisor y está dada por la relación de R1 y R2. Eso si despreciamos la corriente de base. Si no se puede despreciar, este circuito hay que resolverlo por un equivalente de Thevenin. Y entonces el equivalente de Thevenin se hace con la resistencia R1 y R2, donde calculamos la tensión de circuito abierto, que es la tensión de Thevenin, y la resistencia desde la salida de esta configuración para poder calcular la resistencia de Thevenin. Dijimos que los circuitos no eran muy útiles en la práctica, principalmente porque el primero, IC, depende de beta y depende de la temperatura, depende de VCC, depende de muchas cosas, ¿verdad? En el segundo habíamos dicho que la tolerancia de R1 y R2 hace que este circuito no sea muy útil en la práctica, porque si R2 cambia un 1%, la corriente de colector tendría un cambio del 36%. Eso lo habíamos demostrado en la clase anterior. Entonces, las resistencias, incluso con un cambio de un 1%, ocasionan que la corriente de colector no sea para nada estable. El de la derecha es un poco mejor que el de la izquierda, porque el de la derecha no es susceptible a variaciones en beta, por ejemplo. La corriente no depende de beta, pero aún así no es un buen circuito. Entonces vamos a ver cómo arreglamos ese circuito. Y entonces vamos a ver aquí la polarización por divisor de tensión con degeneración de emisor, que creo que esto sí es un tema nuevo y no se ve así como está en el curso anterior. Este circuito entonces tiene una fuente de alimentación VCC, una resistencia RC, un transistor al que vamos a llamar Q1, una resistencia R1 que forma parte del divisor, una resistencia R2 que también forma parte del divisor, y vamos a ponerle a este circuito una resistencia extra, donde esta resistencia se llama RE y cumple una función muy importante, y es que si en este circuito por alguna razón la tolerancia de las resistencias R1 y R2 afecta de alguna manera el comportamiento del circuito,
RE va a absorber esos cambios. Entonces, supongamos que si la resistencia R2 aumenta, lo que sabemos es que la tensión en la base va a aumentar. Si la tensión de la base aumenta, la corriente de colector tendería a aumentar. Eso implica que la tensión en el emisor también aumenta, porque sería la corriente de colector por RE. Bueno, sería la corriente de emisor, pero podemos aproximar que la corriente de emisor es la misma corriente de colector. Entonces vean, la idea es la siguiente. Si R2 aumenta, por ejemplo, un 1%, como estábamos analizando, la tensión en la base aumenta. Esto haría que la corriente de colector suba. La tensión del emisor sube un poco. Y entonces la tensión, esto es lo más importante, la tensión base emisor, es la tensión de base menos la tensión del emisor. La tensión de base subió, pero la del emisor también. Y entonces, como ambas suben, VB se mantiene relativamente constante. Esto es algo que vamos a ver más adelante. No es exactamente retroalimentación, porque es un circuito que no está retroalimentado, pero el análisis es parecido. Hay que ir siguiendo los cambios de las variables en el circuito. Entonces vean que empezamos modificando R2. R2 afecta a una variable, esta variable sigue a la otra, etcétera. Y entonces si VB y VE, las dos aumentan, entonces el resultado es que VBE se mantiene relativamente constante. Y en otras palabras, lo que hace la resistencia RE es absorber parte de los cambios que se tienen en la red de polarización. Parte de los cambios en la red de polarización. Pasa lo contrario si por ejemplo R1 fuera la que aumenta, la tensión de base es la que disminuye, la corriente tiende a disminuir y la tensión de emisor también disminuye. Entonces la tensión base emisor se mantiene relativamente constante y eso es la importancia de esta configuración. Esto hace que este circuito sea un circuito muchísimo más estable que los dos anteriores y lo vamos a demostrar de alguna manera. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis de este circuito? Voy a poner aquí análisis. Análisis es a partir de los parámetros que tenemos en el circuito. Si por ejemplo tenemos R1, R2, RC y RE conocidos, ¿cómo determinar las corrientes? El problema también se puede resolver al revés y lo convertimos en un problema de diseño. Podemos partir de especificaciones, por ejemplo, que queramos IC. Bueno, tengamos un requisito de IC porque de alguna manera necesitamos una impedancia de entrada o alguna otra cosa que necesitemos la transconductancia que tenga cierto valor y tengamos que calcular los componentes. Eso es un problema de diseño. Entonces, el caso de análisis es partiendo de los valores de R1, R2, RC y RE, determinar el punto de operación. Es un análisis de gran señal, ¿verdad? Después vamos a hacer problemas de diseño. Entonces, para analizar esto, lo que tenemos que hacer es un estudio parecido al del circuito que teníamos anteriormente cuando no existía array. Entonces, lo primero que vamos a resolver, tenemos dos formas de hacerlo. Una es despreciando la corriente de base. Entonces, si despreciamos la corriente de base, lo que vamos a obtener es lo siguiente.
bueno, voy a escribirlo con azul porque esto sería parte de la solución. Y entonces tendríamos que la tensión en la base, ¿a qué es igual? Es VCC por R2 entre R1 más R2. Ahora, esta tensión ya no es la tensión base emisor, ¿verdad? Aquí es importante que la tensión de base no es la tensión base emisor, porque en el emisor tenemos una tensión que es distinta de cero, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Hay que calcular cuál es la tensión del emisor. La tensión del emisor la podemos ver del circuito. Si sabemos que la tensión de base está en este nodo y tenemos una tensión VBE, la tensión del emisor, voy a ponerla hacia acá, la tensión del emisor va a ser la tensión de base menos la tensión base emisor, correcto, suponiendo que sabemos cuál es la tensión base emisor. ¿Se acuerdan que en los métodos de solución de estos circuitos podemos suponer un valor base de la tensión base emisor inicial y después hacemos iteraciones o tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones? Al final siempre tenemos que plantear dos ecuaciones. Entonces no importa que las variables sean las mismas, las variables van a ser la tensión base emisor y la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? Supongamos que queremos la corriente de emisor. De acuerdo con el circuito, si revisamos, tenemos la tensión del emisor. Por lo tanto, la corriente del emisor es tensión del emisor entre resistencia de emisor. Y de aquí entonces podemos seguir resolviendo y al final la corriente de emisor sería la tensión del emisor, que habíamos dicho que es VB menos VBE entre RE. Y como ya tenemos cuál es la tensión de base, ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar la tensión de base, de manera que la corriente de emisor sería igual, voy a poner 1 entre RE para dejarlo ahí afuera, y en el paréntesis me queda la tensión de base menos VBE. Entonces esto es VCC por R2, R1 más R2 menos VBE. Y esta sería la ecuación que describe al circuito. Esta es la ecuación 1. Como habíamos despreciado IB, yo puedo decir que IE es aproximadamente igual a IC. Y la segunda ecuación es que la corriente de colector es IS por la exponencial de VBE entre VT menos 1. Y esta sería la ecuación 2. Con esto ya tengo planteado un sistema de dos ecuaciones que puedo resolver por cualquiera de los métodos que revisamos la clase pasada. Los métodos eran el método de aproximaciones sucesivas o el método de aproximación numérica con calculadora. Pueden usar cualquiera de los dos, pero sí tienen que saber que es este sistema de dos ecuaciones. Entonces voy a poner más o menos aquí y voy a quitar esto de acá y lo vamos a dejar ahí como una nota al margen. Entonces, ya habíamos mencionado que la caída de tensión en RE absorbe parte de los cambios en la red de polarización. Y tenemos que, bueno, este es el caso del análisis. Este sistema de ecuaciones se resuelve por cualquiera de los dos métodos. ¿Verdad? Por los mismos métodos que ya hemos estudiado. Ok. Ahora, hay otra consideración que se debe hacer cuando estudiamos este circuito. Y esto es más en la parte de diseño. Si nosotros queremos un circuito y queremos definirle la corriente, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que diseñar el circuito,
Es decir, tenemos que escoger valores para R1, R2 y RE. ¿Qué valores le ponemos a los componentes? Para eso necesitamos profundizar un poco en la parte de pequeña señal. Creo que esto lo vamos a retomar más adelante. Pero entonces, una regla de diseño para escoger el valor de la resistencia de emisor porque a RE le podemos poner cualquier resistencia. Entonces, ¿cómo saber si le ponemos 1K o le ponemos 10K o le ponemos 10 ohmios o le ponemos algún número? ¿Qué criterio hay? ¿Cuánto sería el valor de RE suficiente para que absorba las variaciones? Eso no lo sabemos. Entonces, para hacer este cálculo, hay una cosa muy importante que es el análisis también de la impedancia de salida. Voy a dibujar aquí el circuito otra vez, o por lo menos esta parte de la derecha. Voy a dibujarlo todo. Esto es RE y esto es RC. RC no afecta en nada a la corriente. RC solo afecta si el transistor está operando en la región activa directa o no, porque de eso va a depender cuál es la tensión en el colector. Y si el RC es demasiado grande, puede que esta tensión caiga por debajo de la tensión de la base, ¿verdad? Sabemos que esta es la tensión del colector y esta es la tensión de la base. La del colector tiene que ser mayor. Si el RC es muy grande, VC puede ser muy pequeño, puede caer por debajo de VB. Entonces, se debe calcular. Voy a poner RE y RC. RC máximo, ¿verdad? Que mantiene a VC por encima de VB, porque necesitamos el transistor en activa directa. En realidad es la región activa. El transistor rara vez lo conectamos al revés. Aquí tengo una pregunta. Ya casi la contesto. Y lo otro es que para la resistencia RE, lo que necesitamos es, de alguna manera, bueno, tendríamos que analizar primero la ganancia del circuito. Voy a poner aquí una regla de diseño. Y entonces la idea es que la tensión en la resistencia RE tiene que ser aproximadamente 10 veces VT entre IC. Esto lo voy a explicar más adelante cuando veamos el circuito de emisor común. Pero la idea detrás de todo esto es que la tensión en RE es igual a IC por RE. Creo que la pregunta la voy a contestar de una vez. En la segunda ecuación lo que preguntan es si la segunda ecuación sale porque la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor. Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Esta primera y esta segunda están relacionadas con IC, ¿verdad? Esta variable es la misma que esta otra. Yo puedo decir que esto es IC. No lo voy a poner ahí, pero esta es la misma que IC. Entonces las variables siguen siendo las dos. Son IC y VB. Estas son las variables. Y quería seguir con esto. Entonces la tensión en RE es IC por RE. Y tiene que ser 10 veces VT entre IC, ¿verdad? Aquí este VT entre IC yo lo puedo expresar también como 10 entre GM.
¿verdad? Y con esto permítame un segundo, creo que no voy a llegar a lo que quería. Lo que tengo es que, si ustedes recuerdan, la impedancia que se veía desde la terminal del emisor es 1 sobre GM. Entonces lo que queremos es que la resistencia RE sea por lo menos 10 veces 1 sobre GM. Entonces voy a poner, en otras palabras, esta parte de la derecha necesito hacerle un poquito más de cálculo. La resistencia del emisor tiene que ser aproximadamente 10 veces 1 sobre GM. Eso es lo que quería poner. Lo que pasa es que aquí los cálculos no me dieron, porque esto de extensión en RE es que yo creo que tengo el... Sí. Tengo los apuntes mal, tengo un error en los apuntes. Esto es solo la resistencia en RE. Sí, voy a corregir de una vez mis apuntes, porque esto sí es importante. Eso es porque las unidades, ¿verdad? Las unidades de VT entre IC son ohmios, entonces esto tiene que ser RE. RE son 10 veces la impedancia. Y con esto se garantiza que la ganancia no se caiga demasiado. Entonces voy a escribir esto y después lo explicamos otra vez. Con esto se garantiza que RE sea mucho mayor que 1 sobre GM y la ganancia no cae demasiado. Para explicar esto todavía me falta un poquito. Aquí preguntan, sí, que si en la última ecuación es solo RE o VRE, ya lo corregí, por las unidades. Entonces sí tiene unidades de voltios entre amperios que son ohmios. Así está bien. Tenía un error en los apuntes. La ganancia, para adelantarme un poco, para este circuito es RC, bueno, menos RC, 1 entre GM más RE. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante, en la próxima clase. Esto es un adelanto de la siguiente clase. Todavía no tienen que saber de dónde viene esta ecuación. Aunque creo que en activos ya hubo algunos problemas donde calculábamos la ganancia de la configuración de emisor común. Esto es AV. Y entonces, si hacemos que RE sea mucho más alto que 1 sobre GM, esto de aquí se desprecia. Y ¿verdad? Quedaría solo RC entre RE, lo cual tampoco me calza. No importa, después nos vamos a volver a esta parte. Por ahora solo vamos a considerar que RE tiene que ser 10 veces la impedancia que se ve desde el emisor. Y más adelante nos devolvemos a esta parte otra vez. Ok, entonces voy a continuar con un ejemplo. Y en este ejemplo vamos a hacer los cálculos para un circuito polarizado por divisor de tensión. El circuito es el siguiente. Vamos a tener VCC igual a 2.5 voltios, R1 de 16K,
Esos son kiloohmios. Y R2 de 9 kiloohmios. Aquí ponemos un transistor, le ponemos una resistencia de emisor, y en este caso la resistencia la da el problema, vamos a poner que son 100 ohmios, y una resistencia de colector de 1 kiloohm. Este es Q1, y vamos a ponerle algunos parámetros, como por ejemplo beta igual a 100 y IS igual a 5 por 10 a la menos 17 amperios. El objetivo de este problema va a ser lo siguiente. Vamos a poner como punto número 1, calcule las corrientes de polarización. De número 2, verifique que Q1 está en la región activa. Directa. Y de número 3, vamos a hacer la demostración que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces vamos a ver cómo cambia IC si R2 aumenta un 1% de su valor nominal. Para comparar entonces qué tan estable es este circuito con el circuito de la clase anterior. Ok, entonces de la primera parte lo que tenemos que hacer es calcular las corrientes, y en este caso podemos resolverlo por alguno de los métodos que tenemos en la clase. Entonces vamos a suponer que IB es despreciable, si no es despreciable hay que hacer un equivalente de Thevenin, ¿verdad? Pero podemos hacer esta consideración. El problema tiene que decir si la podemos hacer o no. Y entonces tendríamos que la tensión de base es VCC por R2 entre R1 más R2. Esto me queda como 2.5 voltios por 9 kiloohms entre 16 kiloohms más 9 kiloohms, de donde tendría que la tensión de base, después de hacer todo este cálculo, es 9 entre 25 por 2.5. Esto da 900 milivoltios. Y ahora lo que podemos hacer es escribir la ecuación del circuito, o podemos hacer el método de iteraciones. Entonces, si utilizamos VBE igual a 800 milivoltios como aproximación inicial, entonces tendríamos que este sería VBE de la iteración número 0 para hacer iteraciones. Y entonces la tensión del emisor sería la tensión de base menos la tensión base emisor de la iteración 0. La tensión del emisor serían 900 milivoltios menos 800 milivoltios, que serían 100 milivoltios, de donde la corriente de emisor, que es aproximadamente igual a la corriente de colector, es igual a la tensión de emisor entre la resistencia de emisor. La resistencia de emisor eran 100 ohmios, entonces 100 milivoltios entre 100 ohmios es 1 miliamperio. Y aquí lo que hay que hacer es recalcular entonces la tensión base emisor, porque esta sería la corriente de emisor de la iteración 1, que sería la corriente de colector de la iteración 1.
Entonces vamos a recalcular la tensión base emisor de la iteración 1. Esto es Vt por el logaritmo de IC1 entre IS, donde nos queda que la tensión base emisor 1 son 26 milivoltios por el logaritmo de 1 miliamperio entre, ¿cuánto le habíamos puesto? 5 por 10 a la menos 17 amperios, de donde la tensión base emisor 1, después de hacer todo este cálculo, da como resultado 796 milivoltios. Entonces vean que estos 796 está bastante cerca de los 800 que habíamos supuesto. Entonces por eso no vamos a hacer más iteraciones. Si esto hubiera sido muy diferente, hay que seguir iterando hasta que tengamos un error pequeño, ¿verdad? Entonces hasta aquí vamos a decir que este valor es muy similar o muy cercano al valor inicial. Por lo tanto, no hacen falta más iteraciones. Harían falta si tuviéramos un valor muy distinto, y muy distinto se refiere a un error de más del 10%. Entonces, para calcular el error siempre lo calculamos con la corriente en realidad, pero el error en la tensión base emisor, para este ejemplo, sería la tensión base emisor de la iteración 1 menos la base emisor de la 0 entre la base emisor de la 1, por 100% obviamente. Y entonces después de calcular esto nos van a quedar 4 milivoltios arriba y abajo 796, lo cual es muy pequeño. Entonces voy a calcularlo. 4 entre 796 por 100 es un error de 0.5%, que es mucho más bajo que 10, y entonces podemos decir que ya tenemos una buena aproximación. Ok, entonces la corriente de polarización que calculamos ya es esta. Tenemos 1 miliamperio fluyendo por el colector y tenemos una tensión base emisor de 796 milivoltios. Ese es el punto de operación del circuito. Con esto ya entonces calculamos la primera parte, que era el punto de operación. Corrientes de polarización es el punto de operación también. Generalmente los enunciados van a decir eso, como calcule el punto de operación, y sabemos que el punto de operación son las tensiones y las corrientes del circuito en corriente directa. En segundo lugar, verificamos que esté en activa directa. Entonces, para activa directa necesitamos que VC sea mayor que VB, ¿verdad? La tensión del colector, ¿cómo la calculamos? Esto es VCC menos IC por RC, y esto tiene que ser mayor que la tensión de base, y la tensión de base ya la teníamos, eran 900 milivoltios, que lo calculamos arriba en el primer punto, porque es un divisor de tensión. Entonces, estos serían 2.5 voltios menos 1 miliamperio por la resistencia del colector, que era 1 kilo ohm. Tiene que ser mayor que 900 milivoltios, de manera que estos son 2.5 menos 1 voltio. Esto es 1.5 900. Entonces, sí cumple, y por lo tanto está en activa directa. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el valor de RC máximo que le podemos poner a este circuito? Y entonces tendríamos que despejarlo. Vamos a hacer aquí ese paréntesis. ¿Cuál es el valor de RC máximo que mantiene
este transistor en activa directa. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de esta ecuación USC menos IC RC, y esto tiene que ser mayor que la tensión de base. Vamos a despejar RC para hacer una inecuación donde nos diga cuál es el RC con todo y el signo, ¿verdad? Esto tiene que cumplirse. Entonces USC menos VB mayor que IC/RC, y luego USC menos VB entre IC. Lo puedo pasar a dividir porque no tiene signo negativo. Si tuviera un signo, tengo que darle vuelta al símbolo, mayor que RC. Y ahora puedo darle vuelta. RC tiene que ser menor que USC menos VB entre IC, de manera que RC, lo máximo que puede valer es 2.5 menos 0.9 entre 1 miliamperio. Esto de arriba está en voltios. Y RC máximo tendría que ser, y vamos a calcularlo, son 2.5 menos 0.9 entre 1 miliamperio. Son 1600 ohmios. Entonces el circuito actualmente tiene un K, y si le pongo 1.6K, todavía lo tengo en activa directa. Ahora voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis. Yo sé que esto no es tal vez parte del ejercicio, pero quiero explicar una región extra, que es la que se denomina saturación débil, que es importante considerarla. Entonces voy a dibujar la curva de salida, no es la de transferencia, es la de salida del transistor, y entonces tengo varias curvas. Aquí me estoy brincando el efecto Early, ¿verdad? Y entonces esto sería para una tensión base emisor 1, tensión base emisor 2, base emisor 3, base emisor 4, cada una es mayor que la otra. Supongamos que por alguna razón escogemos no sé, la curva VBE 2. Entonces hay una región donde podemos decir que el transistor pasa de la región de saturación a la región activa directa, ¿verdad? En activa directa, esta es la condición de borde, ¿verdad? Donde la tensión del colector tiene que ser mayor que VB. De aquí es que si, por ejemplo, el emisor está conectado a la misma potencial, ustedes ven que variar la tensión de base es moverse aquí entre estas curvas, y variar la tensión de colector es moverse hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Según las variables que tenemos. Entonces es un compromiso entre las dos, ¿verdad? Esta curva que se describe aquí es precisamente esa condición de límite. Y si queremos que el transistor opere en activa directa, tenemos que VC es mayor que VB. Ahora, hay un pedacito de las curvas donde la tensión, donde podemos entrar a saturación y mantener al transistor en una condición de operación parecida a activa directa. Entonces voy a explicar eso. En activa directa yo tengo al transistor y lo voy a representar por dos diodos. Este diodo tiene que estar encendido y este diodo tiene que estar apagado, suponiendo que esta es la base, este es el emisor y este es el colector. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos, ¿verdad? La tensión del colector tiene que ser mayor que la de la base para que entonces este diodo esté polarizado al revés. Eso nos mantiene, ¿verdad? Si VC es mayor que VB, es lo que estoy dibujando ahí. Esa es la condición estricta de activa directa. Pero podría tener una región de saturación débil, que vamos a suponer que es casi lo mismo.
que activa directa. Entonces, saturación débil es lo siguiente. El diodo que está aquí arriba, bueno, primero sabemos que son diodos porque son juntas de silicio, ¿verdad? Esto es un transistor NPN. El transistor de abajo vamos a mantenerlo encendido. ¿Cuál es la tensión con la que este diodo enciende? Aproximadamente 700 milivoltios, ¿verdad? Entonces, si la tensión base emisor es más o menos 700 milivoltios, el diodo está encendido. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos a este diodo una polarización directa? ¿Verdad? Vean que está al revés. Esto causaría VC es menor que VB. Técnicamente este diodo estaría encendido, ¿verdad? Sí está encendido por la dirección. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no todos los valores hacen que el diodo encienda y se active completamente, ¿verdad? Entonces, el requisito para que se encienda el diodo es que también tenga unos 700 milivoltios hacia arriba, ¿verdad? Desde la base hasta el colector. Entonces, si por ejemplo la tensión del colector es 200 milivoltios más baja que la tensión de la base, ¿verdad? Voy a poner esta pregunta de este lado y entonces voy a decir que de aquí a aquí hay 200 milivoltios. Puedo decir que este diodo tiene corriente, es decir, si hay corriente hacia acá. El de abajo evidentemente está encendido porque tendría 700 milivoltios. Vamos a suponer que el de abajo sí está encendido, pero el de arriba con 200 milivoltios todavía no ha encendido. Sí está en directa, pero no está encendido. Entonces, ese es el requisito para saturación débil. Vamos a considerar que el diodo de aquí arriba no ha encendido si no tiene más de, por ejemplo, 0.4, 0.5, incluso 0.7. Entonces, es muy común, y voy a escribir esto aquí, la tensión VC sí puede caer unos 200 milivoltios, incluso 300 me atrevería a decir, por debajo de la tensión de base. La región ya no se llama activa directa, se llama saturación débil, pero para efectos prácticos el diodo no está encendido. El diodo base colector aún no está encendido. La corriente era una exponencial, ¿verdad? Y entonces eso permitiría poner inclusive una resistencia un poquito más alta. Y eso es muy útil, sobre todo cuando estamos diseñando circuitos que necesitan la máxima ganancia posible. Entonces voy a poner aquí, calcule RC max si Q1 puede operar en saturación débil. Con VC 200 milivoltios por debajo de VB. Eso hay que ponerlo en una inecuación también. Entonces voy a ponerlo en la página que sigue. La inecuación es la siguiente. VC normalmente debería ser mayor que VB. Esto es en activa directa. Pero aquí lo que estamos diciendo es que podemos permitirnos que la tensión del colector sea 200 milivoltios más bajita. Es decir, VC menos 200 milivoltios mayor que VB. ¿Verdad? Y entonces esto nos lleva, porque a VC le estamos restando 200, creo que sí está bien, ¿verdad? Déjenme revisarlo un segundo.
Sí, VB tiene que ser creo que sí está bien. Entonces aquí vamos a reemplazar todo lo que ya teníamos. Esto es VCC menos IC RC va a ser mayor que VB más 200 o es VB menos 200, todavía no estoy seguro. Lo que no sé es en dónde ponerle el signo. A ver, voy a hacer otra vez el dibujito. En caso de dudas es mejor hacer el dibujito. Yo tengo que poner que esta es la tensión de base y esto es la tensión del colector, donde la tensión del colector ahora tiene que ser VB menos 200. Creo que el menos 200 va de este lado. ¿Verdad? Porque VC tiene que ser mayor que VB menos 200. Ajá, ahí está bien. Esto de los signos siempre es complicado. Y entonces aquí vamos a despejar RC. Entonces voy a pasar VCC menos VB más 200. Y de este lado me queda ICRC. Por lo que RC tiene que ser menor que VCC menos VB más 200. Sí, ahora sí quedó bien. Entre IC. De manera que RC máxima para saturación débil tiene que ser menor que, y vamos a ver, 2.5, 0.9, 0.2 entre 1 miliamperio y arriba todo en voltios. Entonces esto nos permitiría conectar una resistencia de 2.5 menos 0.9 más 0.2 entre 1 mili. Sería una resistencia de 1800. ¿Verdad? Que es más alta que la resistencia que habíamos calculado previamente. Esto pone el transistor ahí en un borde, un límite de operación. Ya estamos entrando a la región de saturación, pero todavía no está saturado, porque el diodo de arriba todavía no está encendido. Ok, entonces ahí le hice un poquito de cosas adicionales. Por ejemplo, este sería el 2B y el 2C al ejercicio, ¿verdad? Que son preguntas que pueden surgir. Y ahora vamos a calcular el punto 3, que el punto 3 era ver qué es lo que pasa si la resistencia R2 es un 1% más alta. Entonces, si R2 es un 1% más alto, no es una resistencia más alta, vamos a observar que entonces la tensión de base sería VCC por R2 entre R1 más R2, donde R2 ahora es 1.01 por el valor que tenía anteriormente, que eran 9K. Entonces son 9.0909. Y vamos a ver cuánto varió VB. VB serían 2.5 voltios por 9.0909 entre la suma de las dos. La de arriba no cambió, esta eran 16K 90909. La tensión de la base ahora es 0.9057 voltios. Es decir, que la tensión de base aumentó 5.7 milivoltios, es aproximadamente 6 milivoltios. Y esto se propaga hacia el emisor,
Entonces lo que tendríamos que hacer es revisar cuánto dan las ecuaciones para esta nueva tensión de base. Entonces podríamos resolverlo por el segundo método. Vamos a ver por el método de aproximación con calculadora, ¿verdad? Para estudiar los dos métodos en la clase de hoy también tendríamos que la tensión del emisor es la tensión de base menos la tensión base emisor, de manera que la corriente del emisor es tensión de base entre resistencia, perdón, tensión de emisor entre resistencia de emisor. Tensión de base menos tensión base emisor entre la resistencia de emisor. Esto es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces la corriente de colector sería igual a 1 sobre RE. La tensión de base es, bueno, este producto que ya teníamos arriba. Es que ya la tengo calculada, entonces no hace falta. Voy a ponerle los valores de una vez. Entonces es 0.9057 menos tensión base emisor entre 100 ohmios, que era la resistencia de emisor. Esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2 es la ecuación de Shockley, donde IC es IS por E a la VB E entre VT menos 1. Y voy a ponerle también algunos valores numéricos. Entonces voy a hacerle aquí para arriba y voy a poner que IC es igual a 5 por 10 a la menos 17. Y aquí voy a poner la exponencial. Y aquí pongo la variable que es VBE entre 26 milivoltios menos 1. Esta sería la ecuación 1, que es la del circuito. Esta es la ecuación 2. Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir una en la otra o bien igualarlas, ¿verdad? Porque tenemos IC e IC. Entonces, igualando ambas expresiones, esto me va a dejar con lo siguiente. Tengo 0.9057 menos VBE entre 100 es igual a 5 por 10 a la menos 17 por E a la VBE entre 26 milivoltios menos 1. Aquí no tengo la calculadora, pero podría usar MATLAB. Entonces voy a conectarme rápidamente al server. Voy a ver si me acuerdo del password. Y por aquí tengo MATLAB. ¿En cuál de todas hay MATLAB? No lo veo aquí afuera. Creo que en la 3. Para abrir MATLAB en el server y hacer el cálculo. ¿Verdad? Porque tenemos que hacer aproximaciones sucesivas. Bueno, aproximaciones numéricas. Sí, aquí hay MATLAB. Entonces abrimos MATLAB. Esto puede ser un poquito lento porque el server está en el TEC, pero quiero enseñarles cómo hacer la aproximación usando MATLAB. No sé si ya lo abrí. Mientras esperamos a que abra, puedo seguir aquí con el cálculo. Al final lo que necesitamos obtener es la tensión base emisor sin error y con error. Entonces vamos a ver cómo hago la tabla. Sí, aquí las variables VBE e IC. Esto es con la resistencia. ¿Cuál fue la que aumentamos? R2. Ajá. Entonces esto es con R2 y esto es con 1.01
de R2 para compararlas. Y también podríamos hacer la comparación con el circuito que teníamos anteriormente. Lo que quiero hacer es al final calcular los porcentajes. El circuito anterior tenía un 36% de error. Entonces en esta columna voy a poner el error para comparar. Y vamos a ver si ya... Bueno, no debería ponerle las verticales, debería ponerle solo las horizontales, según lo que vimos en los laboratorios de física. No sé si todavía estudian cómo construir estas tablas en los labs de física, que solo se les pone 2 líneas a los títulos y una línea al final de la tabla. Y ya tengo MATLAB. Entonces esta es una licencia para clases. Vamos a configurar aquí la letra. Entonces necesito una letra más grande. Creo que así se ve muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es usar el solucionador simbólico que tiene MATLAB. Entonces vamos a poner sims x para decir que x es la variable. Y eso lo que va a hacer es que va a definir la variable x como una variable de matemática simbólica. Y ahora vamos a resolver usando un algoritmo o un método que se llama VPA-solve, que lo que va a hacer es resolver ecuaciones numéricamente. Entonces la ecuación que tenemos que insertar es la ecuación que ya teníamos. Vamos a poner punto 9057 menos x, porque x es la tensión base emisor, entre 100. Y esto lo vamos a poner igual, y en MATLAB hay que poner igual igual. Vamos a poner 5 por 10 a la menos 17 multiplicado por la exponencial de la tensión base emisor entre 26 milivoltios. Y hay que ponerle el menos 1, pero tengo que ponerle los paréntesis. Así. Entonces con esto ya tengo la ecuación y donde le doy enter, esto me calcula el resultado. Entonces tengo una tensión de 798.18 milivoltios. Estos son 798.18 milivoltios. Si hubiera considerado solo R2 como debería haber sido normalmente, ya teníamos aquí el cálculo. El cálculo era me había dado 796, aunque aquí tampoco le había hecho las iteraciones. Podríamos encontrar cuál es el valor más exacto para este resolviendo el sistema para cuando lo teníamos de manera exacta. Entonces voy a hacer la misma ecuación, pero en lugar de poner .9057 voy a poner .9, que es cuando la resistencia era exacta. Entonces en este caso me da 797.05. La corriente tendría que determinarla. Entonces la corriente es esta ecuación de abajo, ¿verdad? Y aquí voy a ponerle entonces la corriente con el valor exacto, que sería este de aquí. Necesito más decimales, entonces voy a ponerle format long. Entonces son 1.029 miliamperios. Y con el error voy a usar la misma ecuación. Un segundo porque no me deja. Perdón. La misma ecuación pero con el valor de tensión que introduce el error, que es esta. Para el otro son 1.075. 0.75, ¿verdad? Y entonces vamos a calcular los porcentajes de error. El que interesa es el de la corriente, ¿verdad? Este sería el porcentaje de error en IC. Sería el valor más exacto, 1.029, menos el valor con el error,
entre el valor más exacto por 100. Entonces me queda, es que pongo el lápiz encima de la tablet y entonces no. Ok, el valor más exacto menos el valor con el error dividido entre el valor más exacto, que es este, por 100. Esto me da un error de 4.44%. Entonces aquí vamos a poner 4.44%. El signo no importa y el error TVB tampoco nos importa. Entonces vean que estos son 4% de error en comparación con un 36% que teníamos sin RE. Entonces vemos el efecto tan grande que tiene la resistencia de emisor. Aquí es donde queda claro. Sin RE tenemos que un error de un 1% introduce 36% de error en el cálculo de la corriente. Pero ahora con una resistencia de emisor, y vean que es una resistencia de 100 ohmios, ahora un cambio en el 1% de R2 cambia únicamente un 4.44% la corriente. Ya no es un 36, es solamente un 4. Lo que significa que este circuito es muchísimo más estable que el circuito anterior. Entonces con eso ya hicimos la demostración. Ok. Todo esto es en la parte de análisis, pero vamos a pasarnos un ratito también a la parte de diseño, porque tenemos que diseñar este tipo de circuitos. Entonces voy a poner diseño de divisor de tensión con degeneración de emisor. Entonces, lo que necesitamos en primer lugar es asegurarnos que la corriente por R1 sea mucho mayor que la corriente por IB para que el circuito sea independiente, la corriente de colector sea independiente de beta. No sé si se entiende. Para que la respuesta o la solución del circuito sea independiente de beta, necesitamos esto. Si no, habría que diseñar con todo y el equivalente de Thevenin. Y el problema es que ahí el circuito sí tiene dependencia de beta. Cuando resolvemos por equivalente de Thevenin, sí hay dependencia de beta. Y lo segundo es que VRE debe ser suficientemente alto y vamos a poner en el orden de los 100 milivoltios como en el ejemplo que pusimos para que absorba los errores de la tensión de base y la tensión base emisor. Es decir, la tensión base emisor va a permanecer casi constante. Todo esto es en gran señal, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí un procedimiento. O tal vez es más fácil si hacemos un ejemplo, pero creo que voy a poner primero los pasos porque así es como vienen también en el libro. Y conforme tengamos más práctica con estos circuitos, ya los pasos no hay que aprendérselos. Entonces el primer paso es escoger un valor para IC. Generalmente cuando diseñamos siempre tenemos que partir de un valor de IC. ¿Y cómo lo escogemos? Podemos ponerle 1 miliamperio, 2 miliamperios. Vamos a escogerlo de acuerdo con los parámetros de impedancia o de pequeña señal que necesitamos. Entonces escogemos IC para obtener GM y RP deseados. Esto porque se acuerdan que si el circuito tenía, voy a hacer aquí una nota al margen, si tenemos un transistor,
la corriente del transistor va a establecer, si tenemos la corriente y ya la tenemos definida, eso va a establecer cuál es la impedancia desde la base, porque se acuerdan que Rp era beta sobre Gm, y luego que Gm era IC entre Vt. Entonces, si escogemos IC, estamos definiendo de alguna manera la transconductancia y la resistencia de entrada. Por lo tanto, es importante saber cuál es la resistencia de entrada que tiene que tener el circuito para poder escoger IC con algún criterio. Y entonces, tienen cosas, después vamos a verlo cuando veamos las ganancias, que mejoran en un sentido y empeoran en el otro, ¿verdad? La escogencia de IC siempre es un, ¿cómo se dice? Un compromiso. Por lo siguiente, yo necesito que Rp sea lo más alto posible, pero también necesito que la ganancia sea lo más alto posible. Bueno, en este caso creo que sí. Rp es proporcional a 1 sobre Gm y la ganancia es proporcional a Gm, porque las ecuaciones completas, ¿verdad? Ya las tenemos aquí. Rp es beta sobre Gm. La ganancia todavía no la tenemos definido, pero para los circuitos generalmente la ganancia es proporcional a Gm. Entonces, si mejoramos la transconductancia, empeoramos la resistencia y viceversa. Por eso los problemas de diseño son un poco más complicados, pero vamos a verlo durante el curso, ¿verdad? Entonces, esto es un compromiso. Si mejora Rp, se reduce la ganancia y viceversa. Entonces hay que escoger un límite. ¿Cuál es el valor de Rp mínimo necesario para no tener muchas pérdidas en la entrada? Sería una buena pregunta. Y con ese Rp vamos a ver qué valor de ganancia tenemos. O si más bien teníamos un valor de ganancia que tenemos que cumplir, digamos que queremos un circuito que amplifique 20, necesitamos calcular después cuál es la impedancia de entrada para ver si al circuito hay que hacerle un acople de impedancia en la entrada. Es decir, si hay que ponerle aquí otro circuito que mejore la impedancia de entrada. Son ese tipo de consideraciones. Vamos a llegar a eso, pero la idea es esa. Son compromisos entre las variables. De segundo lugar, cuando ya tenemos IC definido, todo ese primer paso era solo para escoger IC. Y IC depende entonces de la impedancia de entrada y de la ganancia que tengamos en el circuito. Luego, de acuerdo con las variaciones que estamos esperando, o las tolerancias o las variaciones esperadas, en los parámetros R1, R2, cuánto esperamos que cambie VBE, vamos a escoger un valor de UR que sea IC por RE. Eso es la ecuación, ¿verdad? VRE es IC por RE. Y por ejemplo, le podemos poner unos 100 milivoltios, ¿verdad? Si estamos esperando que las variaciones en la tensión de base sean muy pequeñas. Es decir, vamos a ver cómo explico esto. La tensión en RE es una tensión que puede subir o puede bajar, dependiendo de cuánto cambia IC, ¿verdad? Entonces, si IC cambia y sube, la tensión en RE va a aumentar. Hay que ponerle suficiente para que esta resistencia absorba suficientemente bien el cambio en las variaciones de la base. Entonces, si estamos esperando que las variaciones en la tensión de base sean de unos cuantos milivoltios, como en el ejemplo que hicimos, entonces esto vamos a suponer que las variaciones en la tensión de base son de alrededor de 10 milivoltios. En el problema que hicimos eran 6 milivoltios.
Con eso nos garantizamos que si la tensión de base cambia un 10%, la tensión del emisor tenga por lo menos 100 y entonces sea capaz de absorber ese cambio. Es un poco complicado de definir, pero en la práctica entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir que VRE generalmente va a ser 100 milivoltios, eso es lo más importante, porque por eso mismo, porque tiene que absorber las variaciones de la base. Entonces ya definimos cuánto es IC, definimos en este segundo paso cuánto es más, voy a poner las variables con color, las que hay que escoger. Definimos la tensión en la resistencia y lo tercero sería calcular la tensión de base. Requerida, porque recuerden que estamos diseñando. Entonces, si ya tenemos IC y VRE, esto nos va a permitir, por supuesto, calcular RE. Entonces, de aquí ya tenemos una resistencia calculada. Lo tercero sería calcular la tensión de base. La tensión de base es la tensión base emisor más IC por RE. Todo esto lo vamos a hacer en un ejemplo. Entonces, por ahora son los pasos y después vemos el ejemplo completo. Y aquí vamos a considerar que la tensión base emisor es VT logaritmo de IC entre IS. Con esto entonces determinamos cuánto es VB, que sería el parámetro que hay que escoger de esta tercera. Y seguidamente vamos a escoger R1 y R2 que cumplan dos condiciones. Lo primero es que la tensión de base tiene que ser, por supuesto, VCC por R2 entre R1 más R2. Pero esta es una sola ecuación, ¿verdad? Tenemos dos variables, R1 y R2. La suma es importante porque la suma va a decir cuál es la corriente que fluye por esas resistencias. Entonces, la corriente de base tiene que ser mucho más pequeña que la corriente que fluye por las resistencias, digamos por R1. Y la corriente por R1 la calculo como VCC entre R1 más R2. De manera que de aquí puedo despejar la suma. Y con estas dos ecuaciones, esta sería la 1 y esta sería la 2, puedo resolver este sistema de ecuaciones para cumplir con que la corriente de base sea despreciable. Y de número 5 es a partir del requerimiento de ganancia, o si no tenemos requerimiento, vamos a suponer que queremos la máxima ganancia posible. Vamos a determinar la última resistencia que faltaba. De aquí las variables que hay que escoger en el punto anterior son R1 y R2. Y aquí entonces de la ganancia elegir el RC considerando que el transistor tiene que permanecer en la región activa. Es decir, puedo simplemente diseñar para la máxima ganancia posible y entonces tiro la resistencia RC lo más alto que pueda. Todos estos son los pasos, pero aquí puede que no se vea muy bien cómo es que se usan en un problema, entonces voy a hacer aquí un ejemplo. La página que sigue. Y el ejemplo, el único, el enunciado solo tiene texto, entonces ejemplo, vamos a poner, diseñe un divisor de tensión con degradación de emisor, o es lo mismo de generación, que provee GM
igual a 1 sobre 52 ohms. Ese es el valor de GM. A suma, VCC igual a 2.5 porque es la tecnología que tenemos, solo podemos tener esa tensión. Beta igual a 100 y que el transistor es el mismo que hemos visto en los ejemplos anteriores. 5 por 10 a la menos 17 amperios. Diseñe para máxima ganancia. Ok. Entonces tenemos que construir un circuito. El circuito ya sabemos cuál es la topología que tiene. Una topología es la forma que tiene el circuito en general. Es decir, sabemos que tiene 1, 2, 3 transistor y 4. Esa es la topología. Todos los circuitos con la misma topología tienen este mismo esquemático. Y entonces vamos a considerar igual que esto es R1, R2, RC, RE. Y este es Q1. De número 1 entonces tenemos que partir del requerimiento de transconductancia que nos están dando para determinar cuál es la corriente. Entonces GM es 1 entre 52 ohms. ¿Y eso qué quiere decir? Que si GM es igual a IC entre VT, yo puedo despejar que IC es GM por VT, ¿verdad? De manera que IC es igual a GM por VT, que son 26 milivoltios. IC da entonces 26 entre 52, que esto da 0.5, y tenemos milivoltios, entonces son miliamperios, ¿verdad? De aquí ya sabemos cuál es la corriente que tiene que fluir por ese circuito. Esto lo definimos con base en un requerimiento que tenemos en el enunciado. Es decir, esta es la única solución posible. Esto va a afectar directamente la impedancia de entrada. No están pidiendo calcular la impedancia de entrada, pero podríamos calcular cuánto es el RPI, ¿verdad? La impedancia de entrada del transistor. Después vamos a tener tiempo para calcular las impedancias. Ok, ya tenemos esa primera corriente. Luego vamos a seguir con el segundo paso. El segundo paso era calcular aquí cuál es la tensión en RE y cuál es la resistencia RE. Entonces vamos a suponer asumiendo que la tensión en RE tiene que ser, no sé, en el enunciado no lo puse, pero esta parte es más abierta. La idea es que sea por lo menos 100 milivoltios la tensión en RE para que absorba todas las variaciones en las resistencias de la entrada, la resistencia de R1 y R2. Entonces vamos a ponerle inclusive 200 milivoltios para que sea una buena polarización. Ahora, es importante decir, yo no puedo ponerle aquí 500, 600, 700, etcétera, indefinidamente. O sea, entre más alto este número, más va a absorber el circuito los errores, ¿verdad? Entonces es deseable que la tensión en RE sea lo más alta posible. Pero, si por ejemplo aquí le pongo un voltio, yo sé que aquí va a tener 1.7, todavía tengo cierto margen. Pero si le pongo 2 voltios, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya tengo 2.7 y no puedo lograrlo con este circuito. Entonces, porque la tensión máxima en la parte de VCC es 2.5. Cada vez que yo suba la tensión en el emisor, va a hacer que esta tensión en la base aumente un poco. Y entonces no puedo aumentar esto de manera ilimitada. Y lo otro es que tenemos que diseñar también, de acuerdo con el requerimiento que hemos dicho, una forma de hacer el cálculo es simplemente considerando cuánto es 1 entre GM y considerando que la resistencia de emisor tiene que ser por lo menos 10 veces 1 sobre GM. Entonces,
son las dos formas que tenemos para diseñar. Voy a hacer las dos. Entonces, asumiendo que tenemos una tensión de 200 milivoltios que serían suficientes para absorber las variaciones de base hasta un máximo de 20 milivoltios, ¿verdad? De variaciones. Lo que tenemos que hacer es calcular que IC por RE son 200 milivoltios, suponiendo que IC es lo mismo que IE, y RE sería 200 milivoltios entre 0.5 miliamperios, donde tenemos 200 entre 0.5 serían 400 ohms. La otra forma de calcular esto es con la regla de impedancias, donde lo que habíamos definido era que RE tiene que ser mayor que 10 veces 1 sobre GM, ¿verdad? Entonces RE tiene que ser mayor que 10 entre y 1 sobre 52. Entonces RE debería ser mayor que 52 pasa arriba, son 520 ohms. Podemos usar cualquiera de las dos. Con la de abajo cumplimos que la impedancia sea 10 veces la impedancia desde el emisor. Con la de arriba cumplimos que absorbe un 20% de variaciones. Son diferentes reglas y no existe una sola, y en este momento tenemos poca información sobre el efecto que va a tener esto en pequeña señal. Entonces, por el momento vamos a considerar que son reglas, y más adelante, cuando entremos ya de lleno a las configuraciones, por ejemplo la de emisor común, base común, etcétera, vamos a devolvernos a revisar estas reglas. Son dos posibilidades y con cualquiera de las dos está bien. Entonces vamos a considerar que con la primera ya cumplimos, y entonces voy a tomar esta. Se me ocurre, ustedes pueden resolverlo con la otra, no hay problema. Esa es una de las cosas que tiene este curso, que como es de diseño hay muchas posibilidades que todas satisfacen un circuito correcto, ¿verdad? Aquí no hay diferencia, bueno, sí hay diferencia, pero para el efecto práctico los dos circuitos funcionan y van a funcionar bien. De número 3, entonces tendríamos que calcular cuál es la tensión de base, y para eso necesitamos saber cuál es la tensión base emisor. Entonces la tensión de base es la tensión del emisor más la tensión base emisor. Tensión de base son 200 milivoltios más la tensión base emisor, que son 26 milivoltios por el logaritmo de IC entre IS. De manera que la tensión de base, en los exámenes me gusta que pongan todos los números, es decir, que al final pongan qué es lo que están evaluando, porque muchas veces si tienen errores yo reviso el procedimiento, y si no ponen cuáles son los números que pusieron aquí, por ejemplo, qué valor de IC pusieron, digamos que aquí a alguien se le haya olvidado y puso un miliamperio, no lo castigo tan fuerte. Sí, tengo que bajar puntos, ¿verdad? Pero me gusta ver exactamente qué es lo que están pensando, qué es lo que pusieron aquí, porque a veces también ponen los valores correctos y el error es en la calculadora, y eso es una lástima, porque ustedes aprendieron qué fue lo que hay que hacer, pero la calculadora les jugó una mala pasada. Entonces, dependiendo del tipo de error, así califico el procedimiento. Entonces me gusta que al final pongan siempre qué es lo que están evaluando en la calculadora y cuánto es lo que les da. Entonces VB, después de evaluar todo esto, va a dar 778 más 200, entonces 200, 778. Por lo tanto la tensión de base son 978 milivoltios. Vean que ya casi llegamos a 1 voltio, que para este circuito no es problema porque tenemos 2.5 voltios en la fuente, entonces todavía estamos bastante lejos de la fuente. Y ahora necesitamos establecer el divisor de tensión, ¿verdad? Que era el número 4. Voy a ver el número 4, es escoger R1 y R2 que cumplan estas dos condiciones. Voy a llevármelas
para que me crean, ¿verdad? Aquí no estoy inventando nada. La 4 sería escoger R1 y R2. Entonces voy a empezar a usarlas al revés. Voy a dejar esta para después. Y entonces necesito que IB sea mucho menor que IR1. IR1 es esto que tengo aquí. Y esto tiene que ser mucho más pequeño. Bueno, voy a hacerlo por aparte. IR1 es esto y IB, ¿cuánto era? IB es IC entre beta. IC era 0.5 y beta era 100. Por lo tanto, estos son 500 micros entre 100. De manera que IB son 5 microamperios. La corriente que pasa por IR1 tiene que ser por lo menos 10 veces. ¿De acuerdo? Entonces, creo que voy a darle vuelta para explicarlo un poco mejor. Lo primero que tengo que decir es que la corriente de base es 5 microamperios. Y yo sé que la corriente que pasa por R1 tiene que ser por lo menos 10 veces la corriente de base para poder considerar que sí tenemos esa relación. Entonces esto tiene que ser mayor, porque es IR1, que 10 veces la corriente de base. Y de aquí entonces voy a despejar R1, R2. Entonces esto tiene que ser este lo paso allá a multiplicar, el otro lo paso a dividir, me queda R1, R2. Lo que no es el signo. Sí, porque las corrientes son mayores que 10 veces IB. Y R1, R2 debería quedarme estoy confundido con el signo de la inecuación, porque debería quedar así, que sea mayor que VSC entre 10 y B, pero no veo que el signo se mantenga si paso a este a multiplicar y el otro a dividir. ¿Alguien ve que eso es lo que estoy haciendo mal? Bueno, no importa, voy a omitir el signo y entonces voy a decir que esto se tiene que cumplir, de manera que R1 más R2, vamos a poner que es igual a 2.5 voltios entre 10 veces IB, que son 50 micros. Y entonces 2.5 entre 50 micros son 50 kilo ohms. Eso nos da un primer requisito. La suma de esas dos resistencias es 50K. Y teniendo la suma, ya podemos averiguar qué proporción nos va a dar un divisor de tensión donde la tensión de base sea 978 milivoltios. Entonces, con todo esto, si la tensión de base es 978 milivoltios, esto tiene que ser igual a VSC por R2 entre la suma de las dos, pero ya tengo la suma, ¿verdad? Con las corrientes supe cuál es la suma de las dos, y entonces VB, o lo que voy a hacer es despejar R2, sería VB R1 más R2 entre VSC.
y R2, entonces queda 978 milivoltios, 50 kilo ohms, que es la suma de las dos, entre 2.5. De manera que R2, después de hacer este cálculo, son 19.55 kilo ohms. Y lo otro es que R1 más R2 son 50. De manera que R1 es 50K menos R2. Y R1 me queda de 30.45. Con esto entonces ya tengo las otras dos resistencias, ¿verdad? Vean que el análisis es a partir de las resistencias cuál es la corriente. El diseño es al revés, a partir de la corriente y de las especificaciones cuáles son todas las resistencias. Esto es un poquito más complejo, pero con estos pasos podemos llegar a la solución. Y lo último es que necesitamos escoger el valor máximo que puede tener RC, porque eso es lo que maximiza la ganancia. Entonces, de número 5, calcular el valor máximo de RC. Entonces, eso lo hacíamos con la inecuación, ¿verdad? Y vamos a diseñar para activa directa. Podríamos eventualmente diseñar para saturación débil, y eso nos daría todavía un RC un poquito más alto. Pero en activa directa lo que necesitamos es que la tensión del colector sea mayor que la tensión de la base. La tensión del colector es VSC menos IC por RC, y la tensión de la base ya la tenemos definida. Entonces lo que vamos a despejar es RC, como lo hemos hecho siempre. VSC menos VB mayor que IC RC, y luego vamos a obtener que RC tiene que ser menor que VSC menos VB entre IC. Le doy vuelta al signo porque pasé el IC a dividir y le di vuelta a la parte izquierda y la derecha. Entonces RC tiene que ser menor que 2.5 voltios menos 0.978 entre, es que no me quedan rectas, perdón, entre 0.5 miliamperios. De manera que RC tiene que ser menor que, y esto lo podemos calcular, ya lo tengo aquí previamente calculado, me da 3.044 kilo ohms. Con eso entonces ya tengo todas las resistencias del circuito. Podríamos calcular eventualmente cuál es la resistencia que serviría para el transistor en saturación débil, y lo que hay que hacer es restarle los 200 milivoltios a la tensión de la base. Entonces VC puede ser mayor que la tensión de base menos 200. Esto es en activa directa, ¿verdad? Y aquí voy a hacer el paréntesis. En saturación débil, la ecuación sería VC mayor que VB menos 200 milivoltios, suponiendo que son 200 milivoltios de saturación débil. Después de hacer toda la solución, ¿verdad? Vamos a tener VCC, ICRC, VB menos 200. Cuando lo pasamos todo al otro lado va a quedar sumando, entonces es VCC menos VB más 200 entre IC mayor que RC, y RC quedaría menor que, y aquí vamos a ponerle ese nuevo valor. Ese no lo tengo calculado, entonces voy a devolverme aquí a MATLAB y voy a poner, esto está en Linux, un segundo. No, pero sí me reconoció no, es Windows, pero sí me reconoció el teclado. Son 2.5 menos 0.978 más 0.2 dividido entre 0.5 milis, 3444. Entonces son 3.44 kilo ohms. Es un poquito más.
cualquiera de las dos está bien. El circuito de la derecha tiene mucha más, bueno, no es mucha más, pero sí tiene más ganancia y no tiene pérdidas en rendimiento. Digamos que para efectos prácticos los dos están en activa y, bueno, uno está en saturación débil, pero saturación débil es lo mismo que activa directa porque el diodo del colector no ha encendido. Inclusive podríamos dejar que llegue a 300 milivoltios o en el libro a veces hasta 400, pero ya ahí empezamos a meternos en terreno peligroso porque ¿cómo sabemos cuál es el valor de encendido de ese diodo? Entonces es importante no sobredimensionar los circuitos. Si con estas resistencias ya el circuito cumple, no hay que sobredimensionar y sobrediseñar y tratar de llegar a la máxima ganancia posible, porque entonces podríamos llegar a un punto donde el transistor empieza a saturarse o a entrar en saturación fuerte, y eso puede tener otras complicaciones. Ok, entonces con esto ya calculamos todas las resistencias del circuito, que es un problema hecho al revés, ¿verdad? Partimos de una especificación y llegamos al cálculo de todas las resistencias. Esto es diseño. Hay muchas combinaciones, entonces yo les podría preguntar, digamos, un circuito que necesite una impedancia de entrada de, no sé, de 1 kilo ohm. Y entonces habría que ver cuáles son las implicaciones en este procedimiento, qué es lo que me está definiendo esa impedancia. En ese caso les estaría dando un valor de RP. De ahí sacan GM y de GM sacan la corriente. O que el circuito diga, este circuito necesariamente tiene que tener una ganancia de 5 y tiene que ser 5 exactos. Entonces de la ganancia pueden despejar GM cuando ya tengamos la ecuación de la ganancia en pequeña señal. Todo esto que estamos viendo es en gran señal, pero hay cosas que se mezclan. Y así hay muchos tipos de circuitos, muchos tipos de especificaciones. Entonces muchos de los problemas de este curso son, a partir de una tabla de especificaciones se encuentre todos los valores de los componentes, ¿verdad? Bien, me queda un último tema que es bastante pequeñito y sería el de un circuito de autopolarización. Entonces vamos a revisar rápidamente autopolarización. No voy a darle demasiado énfasis porque ustedes ya saben más o menos cuál es el procedimiento para resolver este tipo de circuitos. En este circuito de autopolarización lo importante es que tenemos una única fuente. En el otro también era una sola, pero vamos a tomar aquí una resistencia de colector y de este nodo vamos a tomar la corriente de base. Entonces aquí tenemos una resistencia, todas las resistencias me quedan mal, es la resistencia de base, y aquí puede o no haber degeneración. Entonces la diferencia va a estar en las ecuaciones que tengamos que sacar. Lo importante es la proporción que tengamos entre RC y RB, porque necesitamos que, bueno, la corriente de base va a ser 100 veces más pequeña que la corriente de colector. La corriente de colector viene por aquí, la corriente de base viene por aquí. La corriente que sale de la fuente, ¿cuál es? Es la suma de las dos, ¿verdad? Esto es IB más IC. De manera que cuando estudiemos el circuito y tengamos que calcular cuál es la corriente, si queremos analizar el circuito, es decir, a partir de los componentes sacar la corriente, tendríamos que plantear un sistema de ecuaciones. Entonces, en el libro suponen muchas cosas y suponen que la corriente de base es mucho más pequeña que la de colector y hacen otras cosas, pero me parece que podríamos hacer el análisis completo, no hace falta seguir tanto el libro. Entonces, lo que vamos a calcular es primero cuánto es VC, donde VC es VCC menos la corriente, que es la suma de las dos, IB más IC RC, ¿verdad? Y entonces, sabiendo cuál es la tensión que existe en este nodo, que es la tensión del colector, yo puedo hacer el análisis ahora como si estuviera analizando los circuitos anteriores. Puedo hacer una malla por la base. Generalmente es, bueno, esta es la LVK. Generalmente necesito una malla por la base. Entonces la malla por la base
es la siguiente. Tengo que VC, que ya la tenía calculada, esta es una malla parcial, por decirlo así, ¿verdad? Porque es VC es VSC menos la corriente por RC, y llegué hasta aquí. Entonces desde VC hasta VC es una malla parcial, porque no llegué hasta la Tierra. Pero sí tiene sentido, ¿verdad? Cumple con la LVK. La malla por la base entonces sería que VC es igual a IB por RB más la tensión base emisor, ¿verdad? De aquí entonces podríamos eventualmente hacer la malla completa. Porque si igualamos las dos, vamos a tener entonces la malla completa, donde vamos a tener que VSC menos esto, más esto, más esto. Al final todo tiene que llegar a sumar 0. Entonces voy a igualarlas. Y entonces va a quedar que VSC menos IB más IC RC es igual a IB RB más VB. Es la malla completa, porque vean que VSC es igual, si paso de esto a la derecha, es igual a la caída de tensión en RC más la caída de tensión en RB más la caída de tensión en el diodo. Entonces hubiéramos hecho una sola malla. La diferencia con el libro es que el libro de una vez cancela este término de la corriente, lo cual no me parece correcto, porque estamos resolviendo el circuito de la manera más exacta posible. Cancelan este término porque suponen que IB es mucho más pequeñito que IC, por lo menos 100 veces, ¿verdad? Pero bueno, podemos hacer el cálculo completo. De aquí ahora lo que tenemos que hacer es sustituir variables para encontrar entonces la corriente de colector. Y entonces VSC y IB va a ser IC entre beta, ¿verdad? Y esto también, IC entre beta, RB más VB. De aquí despejamos IC. Y con eso entonces ya tenemos la corriente que fluye por el circuito. Voy a seguir con esta ecuación. Recuerden, la diferencia con el libro es que tiene un poquito menos de términos, pero no importa, nosotros ya sabemos cómo analizar estos circuitos. Y entonces va a quedar VSC menos, y aquí voy a poner IC más beta IC entre beta RC. Voy a restar esto, IC entre beta RB menos VBE es igual a 0. O voy a dejar los términos que tienen IC de un lado y los otros términos del otro. Entonces vamos a hacer eso como VSC menos VBE es igual. Y puedo sacar factor común IC entre beta, ¿verdad? Y de este lado me quedaría RC, o más bien voy a hacer la suma de esto que está aquí entre el paréntesis. Esto sería el término que está aquí, lo voy a escribir como IC 1 más beta entre beta RC, IC entre beta RB. Y entonces VSC menos VBE es igual a, y aquí ahora sí saco factor común de IC, y esto me queda beta más 1 entre beta RC más RB, y esto lo paso todo a dividir. Entonces la corriente colector finalmente me queda como VSC menos VBE entre todo lo que ya tenía aquí escrito, beta más 1 entre beta RC más RB. La del libro es un poquito diferente porque
como les dije, omite una de estas partes, entonces beta se cancela de algunos lugares. Y aquí, déjenme revisar. Me faltó un beta, lo dejé botado. Porque saqué factor común solo de IC, entonces el beta queda aquí adentro. Ahora, si consideramos el término beta más 1 entre beta, ¿verdad? Beta más 1 entre beta para este ejemplo es 101 sobre 100. Bueno, en el caso de un transistor con beta igual a 100. Y esto es 1.01, que es aproximadamente igual a 1. Por lo que podemos aproximar esta expresión como VCC menos VBE entre RC, para ponerle el 1, ¿verdad? Más RB entre beta. Y aquí hay algo que es importante resaltar, y es que la resistencia RC está casi completa y la resistencia RB está dividida entre beta. Entonces, de alguna manera, esta resistencia RB está dividida entre beta en el cálculo de una malla equivalente, porque vean que estamos restando VCC menos VBE. Quiere decir que es VCC menos VBE, es todo lo que quedó aquí en el centro, ¿verdad? Es la tensión entre este punto y este punto. Y entonces es dividir VCC menos VBE entre RC más RB entre beta. Este RB está dividido entre beta por alguna extraña razón, ¿verdad? La matemática no miente. Después vamos a interpretar por qué es que este término RB aparece dividido entre beta cuando tenemos este tipo de circuitos. ¿Por qué la resistencia de base la dividimos entre beta para hacer estos cálculos? Por el momento no nos preocupemos. Tenemos la solución del circuito y entonces hasta aquí digamos que la ecuación más exacta que tenemos es esta de la izquierda. Y por supuesto esta es la ecuación 1. Ya vean que estos circuitos se vuelven un poco más complejos, pero esta sigue siendo la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 2? Ya todos nos la sabemos de memoria. IC, IS, VB entre VT menos 1. Y con esas dos ecuaciones entonces podemos encontrar el punto de operación del circuito haciendo los mismos pasos que hemos estudiado en la clase, que fueron el método iterativo y el método de aproximaciones sucesivas, el método de aproximaciones con calculadora. Ok, muy bien, entonces de esto hay un ejemplo en el libro, pero para la clase de hoy ya no nos da tiempo. Y también tenemos un procedimiento para diseñar estos circuitos. Entonces el procedimiento de diseño se los daré la próxima clase para completar aquí este pedacito. Entonces vamos a quedar aquí con la clase de hoy. Gracias por asistir. Y necesito por favor que voten en la encuesta de las tutorías. Entonces voy a escribir aquí recordatorio. Aquí dice el lápiz. Votar en la encuesta de las tutorías. El link está en el TEC Digital. Y las tutorías empiezan la próxima semana. Entonces muy probablemente hasta el momento va ganando los viernes en la mañana. De 9:30 a 11:20. Pero bueno, ustedes pueden votar. También podrían hacerlas en la tarde. Ustedes después se ponen de acuerdo con el tutor. Entonces apenas tenga los resultados, yo les aviso qué día es la tutoría para que se conecten. Y el PDF ya está en el TEC Digital. Entonces quedamos aquí. Muchas gracias.